no era fácil decir estas cosas, ¿ve? Porque había una actitud incluso bien sectaria contra aquel que se atrevía a pronunciar el nombre de Dios. O ir contrario a la ley, contrario a lo que es. Entonces, así es cuando Pablo dice que Dios dio a Jesucristo un nombre que es sobre todo nombre. Hasta aquí llegó la cosa, dice. Paren de contar. Entonces, hay que someterse y confesar a plena boca, a pleno pulmón, bajo la guía del Espíritu Santo, que Jesucristo es el Señor. Más nadie. Más nadie. Y les está diciendo que Él es el mismo Dios que sus mayores habían conocido a través de Moisés y los profetas. Es el mismo Dios cuya luz resplandeció en el rostro de Jesucristo. Eso lo estaba diciendo Pablo. Entonces, y la cosa no queda ahí con los judíos. Ahora vienen los romanos. Era otro grupito bravo. ¿Por qué? Porque los romanos Roma era un imperio que se había extendido y conquistaba los pueblos, conquistaba las naciones, y a todos los que hacían parte de su cautiverio y de su conquista tenían que obedecer la lex romana. Era inflexible para todos los ciudadanos, los romanos como los extranjeros que venían a formar parte de Roma. Y eran unos políticos muy hábiles. Estos de aquí hoy día se quedan chiquitos, muy hábiles. ¿Sabe qué hicieron? Dice, bueno, para que la gente también no se pongan bravos ni se molesten mucho, no importa, en el cementerio de Roma ustedes pueden traer sus muertos y pueden enterrarlos aquí, pero también traigan sus dioses, sus santitos, y pónganlos allí, y los pueden poner aquí mismo, aquí en el cementerio de los romanos, y no hay problema. Ya para algunos dicen, bueno, no habrá problema, vamos a poner el santito aquí y vamos a enterrar a nuestra gente y ya vamos a dejarlo ahí. La cosa no queda ahí, hermano. La cosa continúa. ¿En qué sentido? En que eso no puede ser. Y más, al lado les hacían confesar que el César, el que mandaba en Roma, era Dios. Estaba revestido de una deidad muy profunda y muy seria, y era el conductor de toda la nación. Así que al lado del santito, usted tiene que ponerle la foto de César también, porque César es Dios. Se la pusieron dura a los cristianitos, ¿no? A ver cuántos hermanos iban a responder ahora. Y en ese contexto hay que ver a Pablo entonces. Hay que ver a los apóstoles, hay que ver la Escritura, hay que ver el Evangelio, cómo viene hablando. Y frente al mundo romano, la confesión de fe de Jesucristo es el Señor, tenía un sentido, yo digo, afirmativo a la lealtad de Jesucristo. Más nadie. Pare de contar. ¡Qué parón! ¡Qué parón! Y eso no solo era en el plano religioso, sino en todos los planos de la vida, incluyendo el político. Porque la acción de Roma era una acción jurídica, pero política, para manipular y manejar a los pueblos y tenerlos sometidos. Y entonces, ahí viene la cosa. Y el apóstol es el apóstol de los gentiles, el que entonces ahora viene y nos dice en Filipenses, si usted busca Filipenses 2:9, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar
a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Fíjense, nadie puede llamar Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Esto era toda una confesión donde estaba en sí en juego la vida del cristiano. Ahora lo vemos una cosa ahí como muy sencillita, pero hermano, no es fácil. No es fácil. Si tú te levantas a decir que César no es Dios, sino es Jesucristo, estabas en pugna contra el imperio. Entonces, estaba en juego la vida misma del ciudadano cristiano. Y por ello es que el apóstol habla de que busquemos y que eso viene por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo viene a ser nuestro paracleto, viene a ser nuestro consolador, viene a ser la parte divina que va a dirigir también nuestras vidas, porque forma parte de una trilogía, donde el Padre se combina con el Hijo y el Espíritu también es parte de esa vida. Entonces nosotros no podemos estar soslayando ni mirando de lado el poder que el Espíritu Santo tiene en la vida del creyente, en la vida de la iglesia. Y es el apóstol Pablo, el apóstol de esta carta a los Efesios, el que nos habla de ese poder, el cual operó también en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales, sobre los principados y autoridades, con poder y señorío, y para que en el nombre del Señor, para que siempre en el nombre del Señor se doble toda rodilla, no solo en este siglo, sino en los venideros. Mire, nosotros no estamos aquí simplemente porque estamos aquí. Nosotros somos parte de este momento histórico. Ahora, yo no sé a ustedes, a cada uno, dónde estará su talón de Aquiles, dónde estará su punto de sufrimiento, dónde estará su punto de dolor. Por eso es que nosotros como cristianos, a Roberto y como pastores guiando las iglesias, insistimos en ¿qué? En la oración. En la oración. En la comunidad que siempre está orando día y noche constantemente. Me levanto, oro al Señor. Antes de acostarme, oro al Señor. Voy para la calle, oro al Señor. Estoy con los amigos, estoy orando al Señor. Estoy comiendo, doy gracias al Señor. Termino de hacer las tareas del día, doy gracias al Señor. Eso tiene que ir con nosotros, como quien dice, cabalgando, recorriendo la tierra palmo a palmo para hacer bendición. Así es que vamos a hacer bendición con otros. Pero si yo estoy caminando con toda la arrogancia, con toda la soberbia, que no quiero ni pisar la tierra porque, ay Dios mío, no, hermanos míos, así no se construye el reino de Dios. Se construye con sabiduría, pero con una humildad muy profunda, hermano. Ay de mí que yo me jacte del llamado del Señor. No, Señor, me jacto para proclamar la palabra, pero no para llenar mi orgullo, ni de soberbia, ni creerme más que los demás hermanos. Como pastor tengo que bajar al nivel del hermano para levantarlo, para ayudarlo, para fortalecerlo. No importa que se embarre de lodo, hágalo, ese es su hermano. Mire, yo le doy gracias a Dios que allá algunas personas, yo no sabía, pero me di cuenta por los gestos y la oración, que algunos trabajadores con mi hijo
allá sembrando sandía en medio del lodo, en medio del río, en medio de los mosquitos, porque hay una zancudera muy grande que no deja ni estar. De repente veo un grupo de esos trabajadores allá en una esquina debajo de un palo, pero orando al Señor. Pero orando al Señor. Digo, ¿y esto de dónde salieron, David? Dice, parece que son como evangélicos. Sí, porque no sabíamos. Y cuando hablo con ellos, son hermanos cristianos. Orando en medio del siembro, en medio del trabajo, en medio sudoroso, como decimos nosotros, cogido en el sol, en los mosquitos, pero orando al Señor. No es un bálsamo. Ahí es el bálsamo de olor suave. Ahí es el bálsamo de la fragancia de Jesús en medio de su pueblo, siempre orante, pidiéndole que les bendiga, que les guarde. Sacar el sustento para sus hijos, para su familia, que está en casa esperando. Y ahí algunos muchas veces hasta los hijos, allá con una maquita ahí bien forrada en tela, debajo de los palos, durmiendo en criatura, y los mosquitos por todos lados, y metiéndole, pónganle en esta cosa el oso, hijo, métele oso para que el peladito pueda dormir. Y son gente que hasta el perrito se llevan para allá. Y como que los perritos saben, ellos se doblan ahí, doblando rodillas, orando, y los perritos están ahí, ven que ni ladran. Es toda una familia, la familia de Dios. Ahora yo voy a llegar con pecho. Yo soy pastor. Yo soy así. No, Señor. Al contrario. Yo tengo que bajarme también con ellos y orar con ellos y pedirle al Señor que nos bendiga a todos. Porque todos vamos a ser parte de esa gran bendición. Hermanos míos, ¿por qué destaco que el señorío de Jesucristo? Por una razón muy importante. Si Él es el Señor, nosotros también, ¿qué debemos ser? Su siervo. Es lógico. Yo no puedo ser Señor de Jesús. Lo que yo más puedo ser de Jesús es su siervo. Y eso va con todos. Lo más que nosotros podemos hacer en la vida, más siendo Jesús el Señor nuestro, es ser su siervo. Siervo. ¿Y quién es el siervo? Siervo es el que se somete a su Señor. Siervo es el que le obedece a su Señor. Y lo lindo de esto, hermano, lo lindo de esto es que nosotros somos siervos del Señor, no como el borreguito que sigue, no como el animalito que no sabe qué es lo que es, no. Somos siervos del Señor con la inteligencia, con las capacidades, con los dones, con los talentos, con todo lo hermoso de la vida que el Señor nos ha regalado. Hasta en medio de una enfermedad, usted es siervo del Señor. Una enfermedad terminal que se está yendo, usted sigue siendo siervo del Señor. El Señor no lo descarta. No te jubila ni te declara, ¿cómo es que le dicen? Discapacitado, te botan del trabajo porque ya no sirve. No, venga para acá. El Señor todavía lo tiene allí. Como siervo puede seguir sirviendo en medio de su enfermedad, en medio de su lecho, en medio de su dolor. Su vida sigue siendo transparente en Cristo Jesús, el Señor nuestro. No hay de otra, hermano mío. No hay de otra. Tomémoslo con esa firmeza y con esa dureza con que el Señor nos habla. No es fácil. Yo he estado con enfermos terminales junto a ellos. El dolor es terrible que uno no tiene ni palabras para hablar ni decir nada. Solo orar. Solo orar y que el Espíritu Santo trabaje y haga la obra. En esta semana, después de 3 años de no saber de mi tío, yo sí sabía que estaba en el orfanato, allá en el lugar de ancianos. Pobre, allá estaba, porque él mismo lo pidió.
Él mismo me pidió, Alcibiades, llévame para un asilo. Quiero que me lleves allá. No quiero ser carga. Yo puedo estar allá y lo que me viene, págalo y usen allí en el asilo, pero déjenme allá. Bueno, viene la pandemia, imagínate. Señor de 90, ahora mismo tiene 95 años, 96 años. 3 años de no verlo. Y yo voy allá. Digo, a ver qué. Dice la directora, no pueden, no, aquí. No, sí, yo sé que no se permite verlos ni nada, pero tengo 3 años no verlos. Dice, lo siento, porque ahorita nos vino otro segundo golpe y todos aquí se contaminaron con el COVID, ahorita mismo. Y el único que no está contaminado es el profesor Bolívar, su tío. Digo, ay, hombre. Bueno, pero sí, le advierto, ha tenido ya 3 derrames, tiene cuestión cerebral, bueno, no conoce, dice, no conoce. Digo, bueno, casi después de 1 hora conversar con la señora ahí, ¿no? Ya, yo me iba, pues. Me dice, espérese un momentito que voy a mandarle a buscar al profesor Bolívar. Llamó, vinieron, una silla de ruedas, bajó el señor, lo trajeron de allá, hasta la orilla de la cerca acá a la calle. Cuando lo veo así todo, pobrecito, me dice, ¿vio cómo está? Digo, sí, quítesela para que lo vea, para ver si lo reconoce o algo. Bueno, me quité la cabeza. Le pregunta a ella, profe, ¿sabe quién es? Dice, sí, Alcibiades. Le dice ella, ¿estás segura que es Alcibiades? Sí, el sobrino que más quiero. Oh, ya me reventó el hombre. Digo, sí, tío, ¿cómo no? Y ya empecé a hablar. Sí, tío, yo también le quiero mucho. Y bueno, sí, yo sé. Y le di, bueno, el Señor sabe y todo. Entonces le digo yo mire, vea, yo le voy a hablar a él ahorita un poquito para ver si le muevo las neuronas allá adentro. Y entonces le digo, tío, allá en la orilla del río, entre el Bajo y la Molienda, trajinan los labriegos, despertando la vivienda. ¡Oh, allá! Dice, pobrecito. Pero era otro ambiente. A veces también, eso que yo digo, a nuestros viejos, a nuestras personas enfermas, hay que hablarles de cosas que les traigan bonitos recuerdos. Y de una el hombre me tiró un verso, y eso que dice que estaba todo, pero hay temas dentro que todavía están ahí medio funcionando y que debemos aprovecharlo. ¿Cuál es la parte neuro, verdad? Para ahí alimentarlo. Y entonces resultó que ese pedacito de décima fue la chispa que lo volvió a emprender la consola, prendió la consola de nuevo. Y ya, y está listo. ¿Ves? Entonces ya ahí estaba, y ya mandó saludos para Consuelo. Se acordó de Araceli y otras personas. O sea, a lo que yo voy, hermano, que nosotros cuando estamos en las manos del Señor, reconocemos el señorío de Jesucristo, nuestras visitas a los enfermos, a los que sufren, todo tiene que ir sintonizado con su dolencia. Usted no puede ir ni tampoco estarle echando, como dicen, bagazos y más bagazos a la cuestión. No añada eso, añada chispas de esperanza, que la gente pueda levantarse e incorporarse de nuevo y ser gente, como dice la palabra, nuevas en el Señor. De lo contrario no estamos haciendo nada. Hermanos míos, nosotros somos
Entonces, ¿qué? Los servidores de Cristo. La famosa palabrita dulos, ¿verdad? Somos servidores de Cristo. Pero lo más hermoso de esto es cuando se vuelve el servidor por la intimidad con el Señor, el franqueo con el Señor, el estar abrazado con el Señor, se vuelve amigo. Y el Señor te llama entonces amigo. Ya no eres el dulo, ya no eres el esclavo, ya no eres el siervo. Ahora eres el amigo del Señor. Cuando esa película se voltea así, despertó la vida en nosotros. Y entonces sí podemos decir que estamos caminando. Pero si usted continúa con su soberbia, su espíritu de grandeza, con ese gran pecado, ¿usted cree que el Señor le va a llamar amigo? Lo vas a cuerear. Lo vas a cuerear, hermano mío. Y prepárese. Porque Él no deja de tener un carácter fuerte. Nuestro Dios tiene un carácter fuerte. Bueno, hermanos míos, yo creo que yo voy cortando esto porque esto va para largo. Y lo único que puedo decir, hermano, es que recordemos al apóstol Pablo en el camino de Damasco. ¿Se acuerdan? En el camino de Damasco, el apóstol le dice al Señor, bueno, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y si vemos también el tema de Isaías ahí rápidamente, cuando muere el rey Usías y ese detalle allá, que había un pueblo totalmente metido en la miasma del pecado. Un pueblo totalmente destruido en el pecado. Y hasta el mismo Isaías se sentía preocupado y hasta culpable por el pecado. Cuando usted se siente culpable por el pecado de su pueblo, es que el Señor sí está tocando las fibras de su corazón. Y entonces usted sí tiene ganas de ir y orar por su pueblo. Ya usted ni ora por sus propios intereses, ya usted se olvida de sí mismo como Isaías. Isaías se olvidó hasta de él mismo y no estaba preocupado por orar por el pecado de él. No, voy a orar por el pecado de mi pueblo, que juntamente con mi pueblo yo también voy a ser levantado. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, eso es lo que tenemos que mirar y eso es lo que tenemos que fortalecer en nuestra visión cristiana hoy en el mundo, hoy por hoy, cuando salimos a proclamar. Aquí nos estamos, venimos ¿qué? Para adorar, venimos para llenarnos de la palabra. Venimos para ser enriquecidos con el Espíritu Santo por el Espíritu de la oración. ¿Correcto? Bien, así es. Ese es el dulo, ese es el siervo. Pero cuando salga también para servir. Y llegar con el mismo espíritu con que el Señor te llamó a donde los que están sedientos de la palabra. Hermanos míos, hermanos, que el Señor nos bendiga. Y que podamos realmente pensar en esto. Pensar, hermanos, todos se los he dicho con mucho amor, con mucho cariño y con mucha alegría, porque he visto los rostros de ustedes hoy aquí. Hay muchos rostros que se han ido con el Señor. Entre ellos mi mamá de crianza. Se fue hace poco con el Señor. Y así tantas otras personas más en la familia, en nuestros hogares, nietos, niños, enfermos, todo. Y el Señor nos ha ayudado. Hermanos, sigamos caminando en esperanza. Jesucristo es el Señor. Dios nos bendiga.